no fue así. Luego, pues obviamente, al igual que muchos de ustedes, no, me imagino que no durmieron esa noche, o durmieron muy mal. Y en algún momento, desde antes, pero sobre todo ayer en la noche, uno se empieza a preguntar, perdón, antier en la noche, uno se empieza a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué la gente más buena? ¿Por qué la gente más capaz? ¿Por qué los mejores elementos que teníamos justo en los lugares? Me decía alguien, tenés que empezar a pensar en el nuevo director de la policía. Yo le digo, bueno, nunca, porque nunca se me pasó por la mente que Mauricio Reza Chicas no iba a ser el director de la policía. Nunca se me pasó por la mente. Está joven, con salud, uno de nuestros, sino el mejor funcionario que teníamos. ¿Cómo se nos iba a pasar por la mente no tenerlo? Tal vez después, pues ya. Pero ahorita, tan joven, con tanta energía. Y digo, nunca se me pasó por la mente, ni siquiera pensar en un sustituto. Pero si tuviera que pensar en un sustituto, que nunca lo pensé, jamás se me pasó por la mente. Ustedes que saben que nos reunimos, no sé, 200 veces con el director. Si tuviera que pensar ahorita en un sustituto, se lo dije ayer a alguien, pensaría en el comisionado carabinero, en Douglas Omar García Funes. Nunca lo pensé, pero si lo hubiera tenido que pensar, él hubiera sido el sustituto natural del comisionado general Arriaza Chicas. Y él también falleció y también está aquí atrás. Y entonces uno dice, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué en ese helicóptero iba gente tan crucial para nosotros? Todos héroes, a excepción de uno, un criminal. Pero de ahí todos héroes, todos necesarios, gente que dio la vida literalmente dio la vida por su país en el cumplimiento de su deber. Y uno se pone a pensar un montón de cosas, ¿por qué todos se vinieron al mismo helicóptero? ¿Por qué no mejor se vinieron en carro? ¿Por qué no mejor todo lo que uno empieza a pensar cuando una tragedia pasa? Ojo, los pilotos aviadores que iban ahí eran pilotos aviadores condecorados. El teniente Alexis Alberto Quijano López siempre se destacó por ser un excelente piloto aviador, y no solo eso, había recibido la medalla bicentenario hace poco. El teniente piloto aviador Jonathan Alexander Raimundo Morán había recibido incluso un premio por su destacada trayectoria. Habían recibido incluso premios en Mali, habían trabajado en operaciones aéreas en Mali, sido reconocidos por las Naciones Unidas. Ambos fallecieron también. Y no voy a adelantar investigaciones porque no las tengo, pero algo me dice que sea lo que sea que haya pasado, algo nos va a mostrar el heroísmo de estos pilotos. Porque eran gente así. David Cruz, el único de los 8 que están acá, que no tiene cargo militar ni policial, el que no es cabo, no es sargento, no es teniente, no es comisionado. Pero David era una pieza tan clave y tan fundamental en la seguridad, el jefe de comunicaciones del Gabinete de Seguridad. Y yo recuerdo que todo recaía en él, toda la comunicación de las cosas buenas, pero sobre todo la comunicación de las cosas malas recaía en él. Y él siempre era de la convicción de que había que reportar todo, sobre todo lo malo, para que tuviera credibilidad cuando se reportara lo bueno. Por eso este país, cuando tuvo 62 homicidios en un día,
Ahí está el reporte de esa noche, 62 homicidios en un día. Es importante reportar cuando hay 62 homicidios para que tenga credibilidad cuando se reporta que hay 0 homicidios. Esa era la visión de David Cruz. Uno de nuestros mejores comunicadores, no solo estratégicamente comunicador, sino que además podía decirlo en una cámara, algo que no es usual. Generalmente la gente que es buena para las cámaras no son los mejores para la estrategia o para escribir, y los que son mejores para la estrategia o para escribir no son los mejores para las cámaras. Él tenía las dos cosas. Y además sumamente joven, con toda la vida por delante. Sin embargo, a su corta edad logró más que lo que muchos logran en toda una vida comunicando. Además, no solo es lo que él logró en su carrera profesional, sino que todos y cada uno de los que están acá dieron la vida por un país mejor. Y entonces yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué estas personas, el subsargento Ricardo Batres Lucero, 28 años, pero con una trayectoria notable como técnico aéreo? Participó en misiones internacionales también, donde destacó y recibió con honor la medalla de misión oficial en Mali. Ir a hacer misiones aéreas a otro país, en otro continente, y recibir una medalla al mérito por su trabajo en misiones aéreas en otro continente. Recibió también la medalla de las Naciones Unidas. Y aquí está su féretro también. El cabo Abel Antonio Arévalo, 30 años en la fuerza policial, y además él es miembro de la fuerza élite de la policía, la que temían o temen los delincuentes. Digo temían porque ya casi se los acabaron, pero temían los delincuentes. Yo recuerdo que siempre que había un problema, las STO o los jaguares. No es que la demás fuerza policial no sea excelente, pero esos eran los más temidos y eso lo saben todos. Todo el cuerpo policial sabe que los dos cuerpos élites que más temían los criminales eran las STO y los jaguares. El comisionado Rómulo Pompilio Romero Torres, quien era el maestro de los comisionados, el de la estrategia, el de la técnica, el de la estructura. Subdirector de investigaciones, que ojo, cuando uno dice subdirector de investigaciones, uno se imagina que es el segundo en la investigación. No, él es el primero en la investigación. Porque el otro es el director general, Mauricio Arreaza Chicas. Todas las investigaciones, porque quiero decir alguna cosa. Nosotros, una de las razones, la razón principal para prácticamente haber derrotado a la delincuencia, aún falta, pero estar en camino a punto de derrotar a la delincuencia, ha sido Dios. Siempre. A Él la gloria completa. Pero Dios obra a través de los hombres. Y esta gente que está aquí, la que he mencionado acá, a excepción de David, ninguno entró conmigo al gobierno. Todos ya tenían una larga trayectoria. El director fue el ONI. El ONI, para los que no lo saben, aquí la mayoría saben que es ONI, pero habrá gente que nos está viendo que no saben qué es ONI. El ONI es el número que tienen los policías. Pues cuando se fundó la Policía Nacional Civil, pues obviamente a alguien se le iba a dar el 001, el primer ONI, después venía el 002, 003, 004, 115, 200. El primer ONI de la Policía Nacional Civil fue a Mauricio Arreaza Chicas, 001. Cuando se fundó la policía, yo tenía 12 años, y él ya era el ONI 001. Todos ellos ya tenían larga data
en las instituciones, en la Fuerza Armada y en la policía. Nosotros lo que hicimos fue ver quiénes eran los mejores y ponerlos en posiciones más altas, más relevantes. Y la razón, por la gracia de Dios, pero a través de los hombres, que logramos identificar tan rápido a la mayoría de pandilleros es porque esta gente ya tenía hecho el trabajo. Sí, lo que pasa es que nunca los habían dejado actuar. Habían mapas de qué significaba cada tatuaje y en qué lugar estaba cada tatuaje. Mapas de quiénes eran las estructuras, mapas de cómo controlaban esas estructuras, que si el ranflero, el palabrero, que todo, poste, etcétera. Todo eso, todos esos mapas, todas esas investigaciones, quién responde a quién, qué clica responde a la otra, quiénes tienen pleito, dónde están las líneas, todo. En su gran mayoría estaba dirigido por el comisionado Rómulo Pompilio Romero Torres. Esta mesa se quedó sin una pata. Y una mesa de 3 patas. Porque realmente yo, hoy por hoy, no sé cómo vamos a... Ellos son irreemplazables como seres humanos, pero no sé cómo reemplazarlos en la institución. No sé cómo vamos a reemplazarlos en la institución. Cuando en el 2019 yo puse un tuit, 2019 ni siquiera habíamos empezado la guerra contra las pandillas, todavía no se nos había unido el ministro Villatoro como ministro de Seguridad, ya era parte del gobierno, pero no como ministro de Seguridad. Y yo puse un tuit en nuestra primera reunión de gabinete de seguridad, puse Dios, guía nuestro plan. En otras palabras, una petición a Dios para que guiara nuestro plan. Pero el comisionado general Mauricio Arraza Chicas lo leyó mal. No era muy bueno con las comas, me imagino. O era muy devoto y muy creyente, o ambas cosas. Y entonces él leyó, Dios guía nuestro plan, que es distinto. Yo pedía que Dios guiara nuestro plan y él leyó que Dios estaba guiando nuestro plan. Entonces él puso un tuit unos días después, ahí están los tuits, donde él puso, Dios guía nuestro plan. Y luego lo volvió a poner. Entonces en una reunión yo le iba a decir, mire, director, usted es Dios guía nuestro plan. Y entonces él dijo, antes de que yo le dijera eso, estábamos en una reunión en casa presidencial, estaba el ministro Merino con nosotros. Y entonces el director de esas chicas me dijo, no se preocupe, presidente, si usted ya lo dijo, que Dios guía nuestro plan. Ya no le pude decir que no. Y entonces yo dije, bueno, tal vez es una señal de Dios de que la petición que yo hice ya fue escuchada antes. Y el director de Raza Chica ya lo sabía. Yo no lo sabía. Él ya lo sabía. Y siempre que hablábamos de algo, siempre él, no es que todos los demás no fuéramos creyentes, yo soy creyente, todos lo saben, creo en Dios y me someto a su voluntad y siempre le daré la gloria por todo lo que pase, todo lo que se haga, todo lo que logremos, la gloria es de Él. Pero él es el más creyente, el más fervor de los que estábamos en la mesa. Y recuerdo ese día fatídico, bueno, el día anterior, el viernes, llevamos 12 homicidios, creo, si no me confunde la memoria. Teníamos 12 homicidios y nos reunimos en casa presidencial a las 2 de la mañana y decíamos, ese marzo de 2022, y decíamos, ¿qué hacemos? 12 homicidios podía ser normal antes, pero ya en nuestro gobierno ya habían bajado los homicidios con las primeras fases del Plan Control Territorial, ya los homicidios estaban en 3, 4 diarios, que es mucho pues, pero era la tercera parte de lo que era antes o la cuarta parte de lo que era antes, y ese día había subido a 12. Entonces, algo estaba pasando. Nos reunimos, hicimos una estrategia para evitarlo. Nos fuimos a las 4:30 de la mañana de la oficina y el ministro Merino Monroy y el comisionado de esas chicas por su
historia militar, pues se levantan a las 4:30, ¿verdad? O 5. Entonces, ya no vamos a dormir, señor presidente. Vamos a ir a trabajar de un solo. Yo sí fui a dormir. Cuando yo me desperté, como a las 10 de la mañana, me dormí a las 6. Ya teníamos como 20 homicidios más. Nos volvimos a reunir en mi casa, en la oficina, en mi casa, a ver qué podíamos hacer. Y cada 15 minutos nos cayó otro homicidio, otro homicidio, otro homicidio, otro homicidio. Ahí estaba el señor fiscal general, estaba el ministro de Seguridad, estaba el presidente de la Asamblea, estaba el secretario de Comunicaciones, estaba mi hermano. Y les decía, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? No, ni siquiera podemos combatir un enemigo que esté en un lugar, son todo el país, los pandilleros estaban en todos lados, todos los cantones, todos los caseríos, todas las comunidades, todos los municipios, ahora distritos, todos estaban arriba, abajo, de un lado del río, del otro lado del río. No es que el problema era en una comunidad, vamos a ir a esa comunidad, no, estaba en todo el país. Era un ataque coordinado a nivel nacional. Y estaban dentro de las comunidades, dentro de los pasajes. No era un ejército enemigo que pues ahí está enfrente, sino que era como un cáncer con metástasis. Y entonces era imposible combatirlo. Y llegamos a la conclusión que la única forma que lo íbamos a combatir es si Dios quería que ganáramos esa guerra. Si Dios nos iluminaba y nos guiaba, y guiaba a todos nuestros soldados y nuestros policías. Porque los íbamos a mandar a una guerra que no se podía ganar. Y muchas de las razones por las que no se podía ganar, pero una de las principales, era porque nosotros teníamos 70,000 objetivos. Nosotros sabíamos que habían 70,000 pandilleros más o menos. Pero los pandilleros tenían 6 millones de objetivos. Porque ellos solo tenían que matar al que estaba a la par para que hubiera otro muerto. Ellos solo tenían que subirse a un bus y matar 5, y habían 5 muertos más. Ellos podían matar a su propia abuelita, y no iba a decir abuelita de pandillero fallece, iba a ser una señora de la tercera edad salvadoreña la que había fallecido. Era una guerra imposible de ganar. Y así los enviamos. Enviamos a nuestros policías, enviamos a nuestros soldados a luchar una guerra imposible de ganar. Y en 24 horas ya estábamos ganando la guerra. Los pandilleros empezaron a esconderse en hoyos, en pilas, abajo, en colchones, abajo de las camas, en los closets. Empezaron a correr para todos lados. En 3 días ya la estructura estaba desconfigurada. Recuerdo que un par de semanas después fueron las vacaciones de Semana Santa y se llenaron las playas. Estábamos empezando el régimen de excepción, estábamos a plena guerra contra las pandillas y la gente ya estaba disfrutando de la tranquilidad. Un milagro, definitivamente. Un milagro, obra de Dios a través de sus hombres en la tierra. Y cada uno de estos hombres que están aquí atrás fueron parte de ese milagro de Dios. Entonces digo yo, ¿vale la pena? Pues para ellos valió la pena, tanto que dieron su vida, literalmente dieron su vida por su país, por ustedes, por la gente que nos está viendo ahorita. Ellos dieron su vida por ustedes. Y ahí está la prueba del sacrificio máximo. Hay un versículo en la Biblia para los que son creyentes que dice: cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Todos vamos a morir en esta vida. Nadie nació para ser eterno, más que el eterno. Todos nosotros nacimos en esta vida para morir. Habrá una vida eterna, pero no esta. Unos vivirán más, otros vivirán menos. Otros vivirán mucho. ¿Pero qué es mucho? 100 años. ¿Qué es eso? A la par de la eternidad.
Y cuando uno pierde un ser querido, uno dice, ¿por qué? Tenía tiempo todavía. Podía haber estado 10, 20 años más, con salud, con calidad de vida. Pero no sabemos. No sabemos. Y recuerdo cuando nombramos al comisionado de esas chicas, comisionado general, porque él fue el primer comisionado, no solo fue el ONI 001, sino que además fue el primer comisionado general de la Policía Nacional Civil. Y cuando lo nombramos, pues el nombramiento no debe ser un acto, simplemente se debe de nombrar, es un decreto. Pero decidimos que yo se lo iba a entregar personalmente. Y luego decidimos que si se lo iba yo a entregar personalmente, hiciéramos un acto, invitáramos a la familia, al alto mando de la policía, invitáramos al Gabinete de Seguridad, a la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, presidente de la Corte, al fiscal. Hicimos un acto y le entregamos el diploma que lo acreditaba como comisionado general y su bastón de mando que lo acreditaba como comisionado general.